Como sabéis, es el primer acto de la cuarta jornada de defensa animal y veganismo que organiza Ecologistas en Acción con la colaboración de la biblioteca, que amablemente nos cede el lugar para llevarlo a cabo. Y bueno, pues antes de presentar a Mar, que va a inaugurar la jornada, bueno, pues se recuerda un poco el objetivo de las jornadas de defensa animal y veganismo. Queremos acercar un poco a todo aquel que tenga un poco de curiosidad o quiera investigar un poco más, que hay detrás bueno, pues queremos acercar diferentes aspectos del respeto animal. Queremos mostrar que muchas veces el ecologismo nos preocupamos solamente sobre animales salvajes o que merece la pena conservar, como pueden ser los linces, los lobos o los osos. Pero desde esa jornada queremos acercar otra visión, que es que todos los animales merecen la pena ser respetados y todos los animales quieren vivir sus vidas y merecen vivirlas. Y bueno, pues queremos mostrar las consecuencias del estilo de vida que se lleva, que es un estilo de vida basado en la explotación animal a todos los niveles, tanto a nivel de la comida, a nivel de ocio, a nivel de consumo. Y bueno, queremos acercar un poco más el concepto del veganismo, que el veganismo es una filosofía de vida que tiene como eje principal el respeto máximo a los animales. Eso significa que no se consume ningún tipo de animal ni subproducto animal, no solamente en los alimentos, sino pues en las ropas, cosméticos, no son espectáculos donde se explotan a los animales, porque pueden aparecer inofensivos, los zoos, los acuarios, en realidad son cárceles de animales. Y bueno, el veganismo es un movimiento que está creciendo cada vez más, en España más tímidamente a lo mejor, pero también está despegando, y es una mentalidad en la que es un estilo de vida que funciona y que realmente hay gente que es vegana y demuestra con su forma de vida que se puede vivir en todos los aspectos de la vida sin que tenga que haber explotación y sufrimiento animal. En esta primera charla, que se llama La verdad sobre los animales, la va a presentar John Amar es fotógrafo e investigador, ha trabajado con la Asociación Animalista de Igualdad Animal, ha hecho muchas investigaciones sobre las condiciones de vida de los animales de granja y de los animales que están explotados en general. También es consultor del Hogar Pro Vegan, que es un santuario de animales que también en mayo vendrán a presentarnos su proyecto, que es un santuario, los santuarios de animales, porque de alguna forma son sitios donde las vidas de los animales son respetadas y no son tratados como cosas, es decir, animales que simplemente existen para ser explotados, como puede ser un cerdo o una gallina, allí viven su vida sin ser explotados. Entonces, bueno, antes de dar paso a John para que dé su charla, os recuerdo, el mes que viene va a haber un documental muy interesante sobre el holocausto de los galgos en España, cuando termina la temporada de caza, que es en febrero, y precisamente el documental va a ser en febrero, se llama Febrero, el miedo de los galgos. Va a venir su directora Irene Blanqueta a presentarlo, y creo que cualquiera que esté un poco interesado sobre el bienestar animal y sobre las consecuencias de la caza, y particularmente las condiciones de vida de los galgos, pues debería de venir y bueno, pues y verlo, que el documental seguro que está muy bien. Y en todos los actos que estamos organizando, nuestra idea es que después de la charla haya un coloquio y haya una mesa redonda y haya un intercambio de ideas con el ponente, y bueno, pues estamos abiertos a las críticas y sobre todo queremos, pues eso, alimentar un poco el espíritu crítico. Os recuerdo que las jornadas están en el blog de Ecologistas en Acción de Guadalajara, lo podéis buscar en Google, y ahí hay un completo dossier sobre todos los actos que van a tener lugar, fecha, ponente, formato e información de cada una de las charlas. Y bueno, ya sin más, le doy las gracias a John Amar por haber venido y bueno, pues le doy la palabra. Hola, buenas noches. Primero, gracias a vosotros por destinar vuestro tiempo a informarnos y a llegar más cerca de lo que pasa con los animales. Antes de más nada, me gustaría, no puedo usar el micrófono, ¿vale? Porque si no voy a estar un poco encadenado con el micrófono. Antes de más nada, me gustaría pedir un favor. Si alguien me puede avisar cuando son las 8, o a las 8 menos 10, mejor. Me lo avisas, ¿vale? Me hacen señal cuando es 8 menos 10. Nosotros vamos a hablar por más o menos 40-45 minutos y luego vosotros podéis hacer las preguntas que creáis importantes, ¿ok? Otra cosa muy importante es que entiendo que hasta ahora no os dais cuenta, pero yo no soy español.
aunque hable perfectamente sin acento y absolutamente nada. Entonces, en algún momento puede que yo utilice una palabra que os parezca un poco rara. Si no entendéis algo, por favor, pedid para repetir, que yo voy a intentar hablar de una u otra manera, porque probablemente esta palabra no existe y yo me la invento porque intento expresarme de esta manera. Otra cosa que me gustaría pedir a vosotros es que mantener la mente abierta, ¿vale? Todo lo que vamos a hablar aquí no es una forma de querer cambiar a vosotros, no tiene nada que ver ni conmigo ni con vosotros, tiene que ver con los animales. Todo lo que nosotros vamos a ver aquí no es una acusación hacia un grupo de personas ni hacia vosotros. Es una forma de ver lo que ocurre con los animales y efectivamente es la verdad. ¿Okay? Como ya dije, yo soy investigador de derechos animales, ya he viajado y he hecho investigaciones en los 5 continentes, en varios países, y os puedo garantizar que indiferente del país que sea, indiferente de la región que sea, la situación que viven los animales al día de hoy es igual. En todos los lugares, en todos los países, se va a ver la misma injusticia, el mismo especismo. Para aquellos que no están familiarizados con el término especismo, es exactamente lo mismo, analógicamente hablando, que el racismo, que el sexismo. El racismo es considerar un individuo de una otra raza inferior simplemente por el hecho de que él pertenece a una raza distinta de la tuya. El sexismo también. Consideras un individuo inferior simplemente por el hecho de pertenecer a un sexo distinto del tuyo. Y el especismo también. Es el hecho de considerar a un otro individuo inferior simplemente por el hecho de que él pertenece a una especie diferente de la tuya. Desgraciadamente en este mundo utilizamos y creemos que todos los animales, a no ser el ser humano, está aquí para nuestra utilización, que esto es justo y que esto es lo normal. Desgraciadamente es lo normal, pero efectivamente no es lo justo. Yo voy a hablar de la verdad sobre los animales. Y os voy a contar una verdad que yo la he visto en persona. Las fotos que vamos a ver aquí son fotos de investigaciones que yo hice. En España, en Alemania, en México, en varias partes del planeta. ¿Alguien puede cerrar la puerta y así mantenemos un poquito de silencio? No voy a contar a vosotros algo que me han contado, voy a contar a vosotros y enseñar a vosotros algo que es bastante real y bastante verdadero. Nos creemos que lo que pasa en España es lo peor que existe. Lo que pasa con los animales es lo peor que existe. Una granja vista desde dentro es una granja. Una jaula vista desde dentro es una jaula. No va a cambiar si esta jaula está en España, o si esta jaula está en Inglaterra, o si está en Brasil. Seguirá siendo una cárcel. Y el individuo que está ahí dentro seguirá teniendo ganas, deseos de salir de ahí, de hacer cosas que debería hacer si tuviera la oportunidad. Voy a dar tiempo para que... ¿Tienes una mano?